My last name is Lee. Bruce Lee. Ya terminando de rodar Fist of Fury, Bruce Lee tenía claro lo que quería para su tercera película. Pero surgió un pequeño problema. Lo Wei tenía un proyecto de una nueva película donde la actriz sería Nora Miao. Por lo tanto Bruce no podía contar con ella. Raymond Chow, director y creador de la Golden Harvest, habló con Bruce sobre este asunto. Al final decidieron crear un casting para elegir una actriz. Este casting se realizó en el mismo plató Fist of Fury. Las audiciones se centraron en 3 actrices, Margaret Miller, Irene Ryder y por último Kritina Uyo-Lin. Pero ninguna de las 3 tenían la experiencia que Bruce buscaba. Una era una cantante sin experiencia en cine. Otra había trabajado como reportera en un periódico y conocía a Bruce por alguna entrevista que le había realizado. Tras realizar todo el día distintas pruebas de cámara, Bruce no quedó satisfecho con las 3 actrices. Bruce mantuvo la calma total, incluso fue afectivo con las actrices, calmándolas ya que algunas estaba muy nerviosa. Pero ya estaba convencido que ninguna de las actrices sería la adecuada para este papel. Él tenía en mente a Nora Miao. Ricky Chikyu y Tony Liu también estuvieron en el casting ayudando a Bruce y participando en algunas de las escenas que realizó con las actrices. Tony Liu declaró: un día, nos pidió a Cam San y a mí que fuéramos al estudio. Sabíamos que pronto comenzaríamos la producción de su próxima película y supusimos que quería hablar del guión con nosotros. Al llegar, nos dimos cuenta de que Bruce estaba preparando una audición para la protagonista femenina de lo que se convertiría en El Camino del Dragón, y quería que participáramos. Entre las varias invitadas a la audición ese día, reconocí a la famosa joven cantante Lai Oilin, Irene Ryder, y a la actriz Miu Kalai, Margaret Miller, ambas euroasiáticas. La audición tuvo lugar en el set que habíamos usado para la escuela Ching Wu en El Puño de la Furia, que Golden Harvest aún conserva intacto. Ricky Chik Cheon también estaba allí para ayudar a Bruce. Cam San y yo estábamos viendo la audición. Según Tony Liu, y más tarde, Bruce me pidió que hiciera una escena de lucha de demostración con Lai Oilin. Olvidé el escenario exacto de la lucha, pero, a grandes rasgos, el personaje femenino se cambió de ropa cuando, de repente, un matón entró en su habitación. Por eso vestía ropa interior y bata. Bruce le enseñó a Lai Oilin a defenderse del matón, que yo interpreté, con una patada en la ingle antes de salir corriendo o algo así. Era la primera vez que intentaba una escena de lucha, y no sabía artes marciales, así que le llevó varias veces entender lo que Bruce quería. Luego, Lai Oilin hizo una escena sin acción con Cam San mientras Bruce dirigía. Pero cada vez que la miraba a los ojos, se reía. Recuerdo a Bruce negando con la cabeza e intentando tenerle paciencia. Al final Bruce habló con Raymond Chow, y le comunicó que la actriz sería Nora Miao. Al final mantuvo una conversación con el director Lo Wei, que ya estaba metido en su próxima película, Tigre de cara fría, donde saldría Nora Miao y Jimmy Wan Yu. Tras largas discusiones al final le dejaron la decisión a la propia Nora Miao, la cual decidió hacer la película de Bruce Lee, Way of the Dragon. Únete a nosotros para preservar y mantener este gran legado.